Gloria a Dios, hermanos, bienvenidos en el nombre del Señor. Aquellos que nos ven en línea también les damos la bienvenida. Vamos a orar a Dios y vamos a entrar a la palabra de Dios que el Señor tiene para nosotros este día. Padre, gracias te damos que podemos acercarnos a ti por la sangre de tu Hijo Jesucristo, que ha abierto el camino para que nosotros podamos llegar a tu mera presencia. Gracias, Señor, que tú estás aquí, que nos abres, Señor, los brazos para venir y refugiarnos en ti. Gracias por el Espíritu Santo que nos has dado, que nos guía y nos enseña y nos lleva a toda la verdad. Te pedimos que esta mañana, Señor, hables a cada corazón, que nosotros podamos oír tu voz, Señor, y que tú seas glorificado en todo aquello, Señor, que tú implantas en nosotros. Esto te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Si trajo su Biblia esta mañana, quiero que abra conmigo al libro de Mateo, el capítulo 12, y también el libro de Eclesiastés en el Antiguo Testamento. Vamos a leer de esa porción de escritura. Sabe que nosotros todos somos criaturas de hábito. Yo soy una persona, ¿verdad? Una criatura de hábito, y todos creamos o tenemos hábitos en nuestra vida, buenos hábitos, pero a veces también tenemos malos hábitos que tenemos que deshacernos de ellos. Tenemos hábitos, ¿verdad? En la manera que comemos, en las cosas que comemos, en el entretenimiento de nuestra vida. Tenemos hábitos conscientes y hábitos inconscientes. Hábitos malos que sabemos que tenemos que cambiar, y hábitos buenos que queremos perseguir. Queremos quizá a veces hasta iniciar y adquirir buenos hábitos nuevos. Somos criaturas habituadas, pero tendemos por esa razón que somos personas habituadas, tendemos a vivir, ¿verdad?, en rutinas. Estaba viendo la palabra en el diccionario, rutina, y una de las definiciones en el diccionario es una rutina, es un patrón de comportamiento, dice, sin inspiración, que uno continúa sin pensar o porque el cambio es difícil. Una rutina es un patrón de comportamiento, dice, sin inspiración, o sea, que nada más es algo que hacemos. Dice que continúa, sin pensar, o sea que no estamos a veces ni diestros a que alguien nos está viendo y está identificando esos hábitos, porque los hacemos a veces sin inspiración, sin pensar, porque dice también, o porque el cambio es difícil. Continuamos en nuestras rutinas. Pero yo pienso que para los hijos de Dios, Dios no quiere que nuestra vida sea una rutina, ¿verdad?, sin inspiración. Amén. Dios no quiere que vivamos vidas, ¿verdad?, de silenciosa desesperación, simplemente existiendo. Ahora, la palabra de Dios nos enseña que todo en nuestra vida importa. Diga, importa. Todo lo de nuestra vida importa, hasta lo más mínimo. Jesús, en Mateo capítulo 12, aquí en el verso 36, les dije que encontrar Mateo 12, nos dice que las palabras que hablamos importan. Miren lo que dice el Señor. Mas yo os digo que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ellas darán ¿qué? Cuenta en el día del juicio. Yo no sé si usted se ha puesto a pensar que las palabras que hablamos, dije, es que hablé sin pensar, o hablé porque estaba frustrado, o hablé porque estaba enojado. Y el Señor dice aquí que toda palabra ociosa, toda palabra inútil, palabra que no produce nada, que simplemente es ociosa, dice que hablen los hombres, de ellas, de esas palabras, darán cuenta en el día del juicio. Y sigue diciendo el Señor, porque por tus palabras serás justificado, dice el verso 37, y por tus palabras serás condenado. Así que, qué importantes son nuestras palabras. Por eso digo, todo lo de nuestra vida importa. Jesús nos dice, tus palabras importan porque tienes que dar cuenta de ellas. En Mateo capítulo 10, vamos ahí al capítulo 10, el Señor también nos dice que todas nuestras acciones importan. Dice el Señor aquí en Mateo 10, el 42, dice, y cualquiera que dé a uno de estos pequeñitos un vaso de agua fría solamente,
por cuanto es discípulo, de cierto os digo que no perderá ¿qué? Su recompensa. O sea que nuestras acciones importan. Tanto que si usted da un vaso de agua fría, dice a alguien, a un discípulo, dice, no perderá su recompensa. Así que nuestras palabras importan, nuestras acciones importan. Jesús dijo en Lucas capítulo 6 y el verso 38, si quiere ir ahí conmigo, también otra escritura más. Lucas 6, verso 38. Dijo el Señor, dad, ¿y qué? Y se os dará. Verso 38, perdón. Dad y se os dará medida buena, apretada, remecida y rebosando darán en vuestro regazo, porque con la misma medida, note, con que mides, se volverán a medir. Así que también lo que nosotros hacemos, como nosotros medimos, dijo el Señor, así se te medirá. Ahora es un principio muy importante porque si es verdad que el Señor nos dice que con lo que medimos se nos medirá, a veces nosotros queremos que Dios nos mida en gran manera, pero queremos medir nosotros poquito. Y aquí está dando, y no está hablando solamente dando de lo económico, está hablando de lo que nosotros damos, sea de nuestro tiempo, sea de nuestra posesiones, lo que sea. Lo que usted da, délo como usted quiere que Dios le dé a usted. O sea, si es en abundancia, dé en abundancia. Dé, porque con la medida que mides, dijo el Señor, se volverán a medir. Nosotros queremos medir, ¿verdad? Con una medida pequeña, pero queremos que Dios nos mida, ¿verdad? Con una medida enorme y grande. Y Dios lo puede hacer, pero Él nos dice que esto también importa en la manera de que nosotros hacemos. En Hechos capítulo 8 y el verso 22, 8, 22, aquí Pedro está predicando y una de las personas allí era un mago, Simón se llamaba, ejercía la magia en la ciudad de Samaria. Y dice la escritura que él engañaba a la gente de Samaria, pero cuando el Espíritu Santo vino, cuando vino el poder de Dios, él vio cómo los apóstoles ponían las manos sobre la gente y ellos recibían del Espíritu Santo. Y entonces dice en el verso 22 que él pidió a Pedro, en el verso 18, dice que cuando vio Simón que por la imposición de manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, les ofreció dinero. Pero note lo que dice el verso 22. Pedro le dijo que tu dinero perezca contigo. En el verso 22 le dijo, arrepiéntete pues de esta tu maldad y ruega a Dios si quizá sea perdonado el pensamiento de tu corazón. ¿El qué? El pensamiento. Hasta nuestros pensamientos importan. Nuestros pensamientos inclusive, ¿qué es lo que pensamos? Importan. Si vamos a dar cuenta de nuestras palabras, vamos a dar cuenta de nuestras acciones, vamos a dar cuenta aún hasta de lo que pensamos. Qué importante es entonces que nosotros guardemos nuestra mente, porque vamos a dar cuenta al Señor. Todo lo de nuestra vida importa. Todo lo que concierne nuestra manera de vivir importa a Dios. Ahora, yo quiero que vaya conmigo al libro de Eclesiastés, al capítulo 1. Y aquí en el capítulo 1, el capítulo 2, Salomón empieza a hablar de varias cosas, ¿verdad?, que suceden en la vida. Pero para Dios, hermanos, para nosotros parece que la vida es como un ciclo, ¿verdad? Esto ya pasó, le pasó a mi padre, le pasó a mi madre, me pasará a mí. Y creemos y vemos la vida como si fuera la historia como si fuera algo que se repite, un ciclo. Y me recuerda a mí, ¿verdad? Yo me gusta ver el equipo de fútbol cuando empiezan los Cowboys. Quizá tengamos aquí algunos, ¿verdad? Fans de los Cowboys. Pero cuando los Cowboys están ya para jugar en las finales, ¿verdad? Y los quedan eliminados, como lo hicieron el año pasado. ¿Qué es lo que decimos nosotros los que somos fans? Bueno, el otro año. ¿Verdad? Bueno, acabo bien el otro año y así seguimos y hemos estado así por muchos años, los que somos fans de los Cowboys porque no han ganado, ¿verdad?, el campeonato mucho tiempo. El otro año y terminamos, ¿verdad?, que desalentados,
Pero el otro año empezamos otra vez. Ya estamos este tiempo para empezar otra vez, ¿verdad? El fútbol. Y estamos animados porque nuestro equipo, ¿verdad?, puede salir ganar un campeonato. Así que empezamos otra vez, como un ciclo otra vez. Pero en la perspectiva de Dios, hermanos, todo lo que hacemos cuenta para siempre. Una vez más le digo, su palabra, sus hechos, lo que hacemos en nuestra vida. En la perspectiva eterna de Dios, no hay ciclos. Y déjeme decirle por qué. A nosotros nos parece que, como digo, porque nuestro equipo perdió, pero hay el otro año otra vez. Empezamos de nuevo, empezamos de cero. Empezamos a ver si acaso podemos ganarlo. Y es una perspectiva, ¿verdad?, terrenal. Para nosotros aparenta que la historia es un ciclo que se repite y se repite y se repite. Y por lo tanto, mucha gente piensa, bueno, todos han pasado esto, así que no hay ningún significado especial. Y como digo, en la perspectiva eterna de Dios, todo lo que nosotros hacemos cuenta para siempre. Aunque muchas veces para nosotros no parece así. No parece que lo que nosotros hacemos cuenta. ¿Por qué? Porque una vez más, somos criaturas rutinarias. Y la rutina nos mete que a veces empezamos a vivir nuestra vida en una manera rutinaria. Y como dijo la definición de la rutina, sin inspiración. Pensamos que, bueno, mis abuelos vivieron, murieron, mis padres vivieron, murieron, yo voy a vivir y morir y todo va a ser igual. Y ese pensamiento, Salomón empieza a considerar cuando escribe el libro de Eclesiastés. Porque él ve en Eclesiastés capítulo 1, él ve la vida, vamos a leerlo aquí en Eclesiastés capítulo 1, empezando en el verso 1. Palabras del predicador hijo de David, rey en Jerusalén. Vanidad de vanidades, dijo el predicador. Está hablando de Salomón. Vanidad de vanidades, todo es vanidad. O sea que él ve la vida y dice, como que no tiene sentido. Todo lo que ha sido es, todo lo que es será. Y ve la vida como un ciclo simplemente. Pasa y pasa y pasa. Una rutina. Y dice, es vanidad. ¿Qué provecho, verso 3, tiene el hombre de todo su trabajo con que se afana debajo del sol? Y trabaja, se preocupa, se afana. Y bajo el sol es una expresión hablando de aquí en la tierra, aquí donde vivimos. Generación va, verso 4, y generación viene. La tierra permanece para siempre. O sea, la tierra no cambia, pero las generaciones cambian, una y otra. Verso 12. Yo, el predicador, fui rey sobre Israel en Jerusalén. Y di mi corazón a inquirir y a buscar con sabiduría sobre todo lo que se hace debajo del cielo. Este penoso trabajo Dios dio a los hijos de los hombres para que se ocupen en él. Miré todas las obras que se hacen debajo del sol y he aquí, todo ello es vanidad y aflicción de espíritu. Lo torcido no se puede enderezar y lo incompleto no puede contarse. Hablé yo en mi corazón diciendo, he aquí, yo me he engrandecido y he crecido en sabiduría sobre todos los que fueron antes de mí en Jerusalén. Y mi corazón ha percibido mucha sabiduría y ciencia. Y dediqué mi corazón, dice Salomón, a conocer la sabiduría y también a entender las locuras y los desvaríos. Conocí que aún esto era aflicción de espíritu, porque en la mucha sabiduría hay mucha molestia. Y quien añade ciencia, ¿añade qué? Dolor, dice Salomón. O sea, Salomón está diciendo que entre más sabiduría, entre más conocimiento adquirimos, más alerta estamos, dice, a la molestia y el dolor que hay en el mundo. O sea, si somos ignorantes, no vemos las cosas, no nos importa. Vivimos nuestra vida así nada más, desinteresada. Pero Salomón dice, cuando yo me di a conocer, cuando yo me di a entender, a crecer en sabiduría y ciencia,
Me di cuenta, dijo, que esto también es aflicción de espíritu, porque en la mucha sabiduría hay mucha molestia. Y quien añade ciencia, añade dolor. Entre más conocemos, entre más sabemos, dijo, más sensibles, más alerta estamos al dolor y a la molestia que hay en el mundo. Así que habla de la vanidad de la ciencia simplemente y la sabiduría simplemente por ciencia y sabiduría. Y luego dice en el capítulo 2, nos habla de la vanidad del placer. Porque aquellos que buscan significado en la vida tienen que seguir algo. Porque el hombre es como una persona sediente. Tiene sed y tiene que buscar cómo satisfacer esa sed. Entonces Salomón dice, el hombre se entrega al placer. Capítulo 2, verso 1. Yo dije en mi corazón, dice, ven ahora, te probaré con alegría y gozares de bienes. Mas aquí, dice, mas he aquí, eso también es vanidad. A la risa dije, enloqueces, y al placer, ¿de qué sirve esto? Propuse en mi corazón agasajar mi carne con vino, y que anduviese mi corazón en sabiduría, con retención de la necedad, hasta ver cuál fuese el bien de los hijos de los hombres, en el cual se ocupan debajo del cielo todos los días de su vida. Engrandecí mis obras, edifiqué para mí casas, planté para mí viñas, me hice huertos y jardines y planté en ellos árboles de todo fruto. Me hice estanques de agua para regar de ellos el bosque donde crecían los árboles. Compré siervos y siervas y tuve siervos nacidos en casa. También tuve posesiones grandes de vacas y de ovejas, más de todos los que fueron antes de mí en Jerusalén. Me amontoné también plata y oro y tesoros preciosos de reyes y de provincias. Me hice de cantores y cantoras de los deleites de los hijos de los hombres y de toda clase de instrumentos de música. Y fui engrandecido y aumentado más de todos los que fueron ante mí en Jerusalén. A más de esto conservé conmigo mi sabiduría. Dijo Salomón, busqué el placer en las cosas que el mundo tenía para que ofrecer. Inclusive dinero, inclusive jardines, casas, compré animales, tuve todo lo que mi corazón deseaba. Dice, y aún conservé mi sabiduría. Verso 10, no negué a mis ojos ninguna cosa que desearan, ni aparté mi corazón de placer alguno, de placer alguno, porque mi corazón gozó de todo mi trabajo, y este fue mi parte de toda mi faena. Dice, todo lo que yo veía, que creía que me traería placer, lo obtuve. Trabajé, tomé, hice todas estas cosas. Miré, verso 11, yo luego que todas las obras que habían hecho mis manos y el trabajo que tomé para hacerlas, y aquí toda era vanidad y aflicción de espíritu y sin provecho debajo del sol. Y Salomón, que todo lo tenía, Salomón, que podía comprar, que podía obtener cualquier cosa que él veía, llegó al lugar donde reconoció, todo esto, ¿qué significa? Es vanidad. Llegó a esa conclusión, verso 13. Y he visto que la sabiduría sobrepasa a la necedad, como la luz a las tinieblas. El sabio tiene sus ojos en su cabeza, mas el necio anda en tinieblas. Pero también entendí yo que un mismo suceso acontecerá al uno como al otro. Dice, el hombre sabio tiene, interesante, dice, los ojos en su cabeza. O sea que es una persona que razona y piensa bien. Dice, pero el necio anda como si anduviera ciego. Pero también dijo, después de ver esto, considerarlo, entendí que un mismo suceso acontece a uno que al otro. O sea, le pasa lo mismo al sabio que le pasa al necio. Verso 15. Entonces yo dije en mi corazón, ¿cómo sucederá al necio? Me sucederá también a mí, dice Salomón. ¿Para qué pues he trabajado hasta ahora por hacerme más sabio? Y dije en mi corazón que también esto era vanidad. Dijo, he trabajado tanto
para conocer, para entender, he estudiado, he crecido en sabiduría. Pero empieza a razonar, ¿pero para qué? El sabio va a morir como el necio. Sigue diciendo, verso 16, porque ni el sabio ni el necio habrá memoria para siempre, pues en los días venideros ya todo será olvidado y también morirá el sabio como el necio. Aborrecí por tanto la vida, porque la obra que se hace debajo del sol me era fastidiosa, por cuanto todo es vanidad y aflicción de espíritu. Asimismo aborrecí todo mi trabajo que había hecho debajo del sol, el cual tendré que dejar a otro que vendrá después de mí. Y quién sabe si será sabio o necio el que se enseñoreará de todo mi trabajo en que yo me afané y me ocupé debajo del sol, debajo del sol, mi sabiduría. Esto también es vanidad. Dice, he trabajado, he sido sabio, he adquirido a través de mi sabiduría. Dice, pero me puse a pensar que luego viene uno después de mí a quien se lo tengo que dejar. ¿Y cómo será esa persona? Y viendo eso, trabajé tanto, hice tanto, y se lo tengo que dejar a otro. ¿Y cómo es que esa persona lo va a tratar? Verso 20. Volvió por tanto a desesperanza mi corazón cerca de todo el trabajo en que me afané y en que había ocupado debajo del sol mi sabiduría. Que el hombre trabaje con sabiduría y con ciencia y con rectitud, y que haya de dar su herencia a hombre que nunca trabajó en ella, también eso es vanidad y mal grande. Y aquí dice Salomón, viendo la vida una vez más, en una perspectiva terrenal, dice el hombre, trabajé para sabiduría y ciencia y lo hice con rectitud, y que haya de dar, dice, su hacienda a hombre que nunca trabajó en ello. O sea, lo que yo pude edificar, ahora lo tengo que pasar a otro que quizá ni trabajó por él. Y se puede pensar, ¿qué es eso? Entonces, ¿para qué tanto trabajo? ¿Para qué tanto crecimiento? ¿Para qué tanto hacer todas estas cosas debajo del sol? Toda esta labor. Dice, todo esto es vanidad y un mal grande. Uno puede adquirir gran sabiduría como lo logró Salomón, gran entendimiento, tener todo el placer que quiere. Pero Salomón dice, si solo se ve y se entiende, y la expresión que usa es bajo el sol, si todo esto se entiende solamente aquí, es vanidad, es futilidad, dice. Porque ¿cómo es que todas estas cosas de nuestra vida se relacionan al tiempo que tenemos para vivir nuestra vida bajo el sol? Y esas son las cosas que ocupaban la mente de Salomón. Veo que el necio muere como el sabio. Veo que el sabio se interesa tanto por indagar, por crecer, pero eso solamente le trae dolor. Y Salomón lo podía ver porque él podía ver, he trabajado tanto, he edificado tanto para dejárselo a alguien que nunca trabajó por él. ¡Qué dolor! Y lo ve en una manera solamente terrenal. La vanidad de la sabiduría y la ciencia y la vanidad del placer y las cosas bajo el sol. Pero en el capítulo 3, Salomón empieza, y el Espíritu de Dios que lo inspiró a escribir este libro, empieza a darnos otra perspectiva. Y eso es lo que quiero que veamos esta mañana. En el capítulo 3 de Eclesiastés. Todo tiene su tiempo y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. O sea, todo en la vida tiene debajo del cielo, dice, su hora y su tiempo. Y Salomón nos introduce esta idea que todo lo que vivimos, todos los sazones de la vida, todos los tiempos de nuestra vida
tienen un tiempo señalado, tienen un propósito. En el capítulo 2, verso 22, usó la expresión debajo del sol. Afán debajo del sol, o sea, en esta vida. Pero aquí él empieza a introducir y a hablar de algo diferente. Dice ahí en el verso 1, todo tiene su tiempo una vez más y todo lo que se quiere debajo del cielo, diga debajo del cielo. Ya no es debajo del sol, hablando de la vida terrenal, pero ahora empieza a hablar de los cielos. De lo que se quiere debajo del cielo, tiene todo tiene su hora. Y aquí nos introduce esta idea en la cual queremos enfocarnos. La perspectiva celestial, que bajo el cielo todo tiene su tiempo, todo propósito, toda hora, debajo del cielo le llega a cada hombre. Y esta realmente es la respuesta a vivir una vida pesimista. Porque si usted lee nada más el capítulo 1 y el capítulo 2 de Eclesiastés, va a pensar que Salomón estaba deprimido con la vida. Porque lo dice. Es vanidad. Y veía la vida simplemente como algo que es un ciclo. Pero en la perspectiva de Dios, como dice, la vida no es un ciclo. En la perspectiva de Dios, todo cuenta. Todo en tu vida importa. Por eso empecé diciendo, tus palabras importan. Tus acciones importan. Tus pensamientos importan. Y aunque Salomón tenía pensamientos equivocados acerca de las cosas bajo el sol, ahora empieza a decirnos, pero todo tiene tiempo y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene una hora. Y empieza a decirnos en el versículo 2, continúa, hay un tiempo de nacer y un tiempo de morir. ¿Sabe que cuando alguien muere, la explicación de su vida que se marca en el sepulcro, en la piedra que ponemos ahí cuando alguien muere, son realmente dos cosas? No escribimos grandes cosas, simplemente ponemos dos cosas. ¿Cuál es la primera? El nombre de la persona. ¿Y qué más? Cuando nació y cuando murió. Y usted ve en los cementerios, eso va a ser en general todo lo que hay. El nombre de la persona, cuándo empezó a vivir y cuándo murió. O sea que esto señala que todos tenemos un periodo de tiempo que Dios nos ha asignado para ser alguien y para hacer algo. Dios ha ordenado tus días, Dios ha ordenado mis días. Y nadie se muere antes de tiempo porque Dios es el que ha asignado nuestro tiempo. Hay un tiempo para nacer, hay un tiempo para morir. Y usted no fija ese tiempo, Dios fija ese tiempo. En mayo 27 de 1954 yo nací. En cierto tiempo de la historia, Dios ordenó mi vida. Dios ordenó quiénes serían mis padres. Dios ordenó quiénes serían mis hermanos, hermanas, el lugar donde nací. Dios designó el lugar donde estoy hoy, en el ministerio. Él ha decretado el tiempo también y la manera de mi muerte. ¿Sabía usted eso? No hay cosas que suceden en el mundo donde Dios rige que son accidentes. Nosotros decimos accidentes, pero para Dios no hay accidente. Por eso yo le decía a la gente cuando estuvo la pandemia, usted no se va a morir antes del tiempo que Dios le ha asignado. Y no va a vivir más de lo que Dios ha decretado. Porque Dios es el que controla el tiempo. Entonces Salomón dice, hay una hora, hay un tiempo debajo del cielo a todo. Tiempo para nacer, tiempo de morir. Tiempo de plantar y tiempo de arrancar lo plantado. ¿Sabe que con el desarrollo de la astronomía,
vino un entendimiento, los astrónomos empezaron a estudiar, ¿verdad?, los cielos y trajeron mucha verdad, mucha información que es útil para nosotros aquí que vivimos en la tierra. Y la astronomía nos dio, el estudio de la astronomía nos dio el entendimiento de cómo medimos el tiempo. Empezaron los astrónomos a ver los ciclos de movimientos en los cielos, los planetas, y vinieron a calcular, ¿verdad?, la duración de promedio, por ejemplo, del año solar, la división de los meses, cuántos días. Todos estos cálculos miden el tiempo y la astronomía nos dio ese entendimiento. Y esto es importante por varias razones, no solamente porque ahora sabemos, ¿verdad?, que hay 12 meses en el año, o que hay ciertos días en cada mes, o que hay ciertas horas en el día. Todo eso es importante. Pero lo que los astrónomos pudieron calcular y ver científicamente por lo que Dios crió, esto es importante por otra razón, porque es importante para, ¿verdad?, la sobrevivencia de la humanidad. La gente tiene que saber qué tiempo es, qué sazón es, qué mes es. ¿Sabe qué es importante? Dice aquí, hay tiempo para plantar. ¿Sabe usted que es importante saber cuándo es el tiempo de plantar semilla? Uno quisiera yo quisiera plantar esto, y lo planta en cualquier tiempo del año, ¿y qué va a pasar? No va a tener cosecha. Porque para las cosechas, la semilla, hay que plantarlas en el tiempo adecuado. Ustedes que saben de jardines, saben, mi esposa le encanta el jardín, y ella sabe cuándo se debe de plantar y cuándo no se planta, porque lo ha estudiado. Hay tiempo para sembrar, dijo Salomón. ¿Por qué? ¿Por qué es importante esto? Porque la gente que depende, por ejemplo, dependía en el principio de ese país, cuando vino la gente aquí y empezaron a plantar, tenían ellos que saber qué tiempo del año era. Es importante, y como digo, la astronomía nos dio esa información. Y ahora ayuda para que la gente pueda sobrevivir. ¿Por qué? Porque si planta usted en el tiempo que no es adecuado, no va a recibir cosecha. Por eso Salomón dice, hay tiempo para plantar. Y hay tiempo para cegar, o sea, para arrancar aquello que se ha plantado. Toda cosa en la vida bajo el sol tiene su tiempo apropiado. Puede decir amén. En el versículo 3 sigue diciendo, hay tiempo de matar y tiempo de curar. Dice, tiempo de matar. Y la Biblia dice que hay tiempo bajo el cielo para matar. Hay tiempo apropiado para matar. ¿Sabe que cuando usted va al médico, el médico le dice, usted tiene una infección y tenemos que, ¿qué? Matar esa infección? Y le da un antibiótico, le da una jeringa, le pone una jeringa con medicina. ¿Para qué? Para matar aquello que está creciendo. El cáncer, tenemos que atacarlo, tenemos que matarlo. Como también a veces salen, qué sé yo, animales, todo tipo de cosas que pueden apeligrar la vida. Inclusive nosotros a veces cuando tenemos un animal que se dañó y está sufriendo, ¿qué hacemos? Sabemos que no puede recuperarse. Tenemos que matarlo, porque ya ha llegado el tiempo, ya no se puede solucionar eso. Salomón dice, hay tiempo de matar, tiempo de curar, tiempo de destruir y tiempo de edificar. Tiempo de destruir, tiempo de edificar. En Jeremías capítulo 1, empezando en el verso 4, Dios llamó al profeta Jeremías. Dice la Biblia, y vino la palabra de Jehová a mí diciendo, antes que te formase en el vientre te conocí, le dice Dios a Jeremías. Y antes que nacieses te santifiqué y te di por profeta a las naciones. Antes, dice, sigue por favor, verso 9. A ver, regresa por favor el versículo 5. Dijo el Señor, antes de que nacieses te santifiqué, o sea, Dios lo escogió.
porque su vida todavía tiene propósito. Te di por profeta a las naciones. Y Dios le dio la tarea a Jeremías para destruir muchas cosas que necesitaban ser quebrantadas, que necesitaban ser destruidas. En el verso 9, y claro, el profeta Jeremías tuvo que salir y dar esa palabra, ¿verdad?, que trajo destrucción. Y extendió Jehová su mano y tocó mi boca. Y me dijo Jehová, aquí he puesto mis palabras, ¿qué dijo el Señor? En tu boca. ¿Para qué? Te he puesto en este día sobre naciones y sobre reinos para arrancar. ¿Y para qué? Para destruir y para arruinar y para derribar, para edificar y para plantar. Noten lo que le dice. Te he dado mi palabra y tú vas a profetizar y vas a arrancar y vas a destruir. Porque antes de que se pueda edificar lo bueno y plantar lo bueno, hay que sacar ¿qué? Hay que derrumbar lo que no sirve. Y Dios le dice a Jeremías, yo te voy a enviar al pueblo porque iba a traer juicio sobre ellos por su pecado, porque se habían apartado de Dios. Y Dios dijo, yo tengo que arrancar todo aquello que no es bueno, que no va a ayudarles. Y Dios trajo juicio a través de las palabras de Jeremías. Lo puso a él como aquel que iba a arrancar y a destruir. ¿Por qué? Porque hay tiempo cuando tenemos que arrancar, tenemos que destruir para poder edificar algo mejor. Y eso es lo que Dios le llamó a Jeremías a hacer. Y Jeremías fue, por decir así, un ministro de demolición. Él iba a demoler todo aquello que no servía. Y no era una tarea fácil que Dios le asignó a Jeremías. Él tuvo que llevar mucha carga de ello y llorar por el pueblo. Y quizá tú o yo estemos en ese tiempo donde Dios quiere destruir algunas cosas en nuestra vida, porque quiere edificar algo bueno. Y a veces nosotros nos rebelamos, nos oponemos a ese tiempo de destruir para que haya un tiempo de edificación en nuestras vidas. En el Salmo 119, vaya conmigo un momentito. Nosotros siendo criaturas habituadas, despreciamos el tiempo de destrucción, el tiempo que derrumba cosas en nuestra vida. Pero Dios quiere que nosotros seamos un pueblo donde Él edifica lo bueno. Y a veces tiene que arrancar las cosas porque hay un tiempo para destruir, para que venga el tiempo de edificar. En el Salmo 119, en el verso, vamos a leer el verso 67. Salmo 119, verso 67, perdón. Miren lo que dice la escritura aquí. Antes que fuera yo humillado, dice David, descarriado andaba, mas ahora guardo tu palabra. O sea que David dijo, andaba yo descarriado, andaba yo haciendo mis propias cosas. Y parece que todo me iba bien, porque dice, antes de que fuera afligido, yo andaba descarriado. Mas ahora guardo tu palabra. Verso 71. Bueno me es haber sido humillado o afligido. Verso 71. Dice, para que aprenda tus estatutos. Note lo que dice. Antes de que yo fuera afligido, andaba descarriado. Pero luego el Señor lo trajo, trató con él, derrumbó algunas cosas en su vida a través de esa aflicción. Y ahora David reconoce que esa aflicción que él pasó era buena. Bueno es para mí haber sido afligido. ¿Cuántos de nosotros podemos decir eso? Qué bueno que me pasó esto, porque Dios destruyó algo en mi vida que no debería de estar ahí. Bueno es para mí, dijo David, haber sido afligido para que aprenda tus estatutos. Y luego en el verso 75 dice, conozco, oh Jehová, o yo sé, dice Jehová, que tus juicios son justos. Note, y que en tu fidelidad me has afligido. Antes de que fuera afligido, ¿qué dice David? Yo me descarrié. Pero porque era hijo de Dios, Dios trató con él. Y tuvo que venir ese tiempo cuando Dios tuvo que derrumbar cosas en la vida de David. Y luego David dice, bueno, entonces me fue que hubiera sido afligido.
para que yo aprenda tus estatutos. Y luego dice, ahora reconozco, mire el proceso. Primero andaba descarriado, pero cuando vino la aflicción, llamó mi atención. ¿Y qué pasó? Dice, pude aprender tus estatutos. Pero dice, yo sé, Señor, que esa aflicción que tú trajiste, ese tiempo de quebrantamiento, de destrucción, porque hay un tiempo bajo el cielo para destruir. Y dijo, y ese tiempo para mí fue donde yo aprendí. Y lo sé, Señor, que en tu fidelidad, mira, tú me afligiste. Tú lo hiciste porque me amas. Y muchas veces nosotros, como digo, no nos gusta ese tiempo de destrucción, de quebrar, de destruir las cosas. Ese proceso no nos gusta. Pero David dijo, yo he aprendido que, Señor, tú me has traído otra vez esto porque me había descarriado y tú me afligiste. Tú viniste, destruiste esto en mi vida y fue por tu fidelidad. ¿Cuántos le podemos dar gracias a Dios que Dios un día intervino en nosotros y aunque nos costó lágrimas y dolor, Dios destruyó algo en nosotros que ahora Él está edificando algo nuevo, algo que le pueda glorificar a Él? Yo le doy gracias a Dios que Él ha hecho eso en mi vida y espero que usted también pueda hacer lo mismo. ¿Y sabe por qué? Porque no puede haber crecimiento sin cambio. No puede haber crecimiento sin cambio. Usted y yo tenemos que seguir creciendo, porque si no crecemos, nos morimos. Salomón, cuando él veía la vida bajo el sol, vanidad, todo es vanidad. Dijo, aún no perdí sabiduría. Siguió indagando hasta que llegó aquí a este capítulo y el Espíritu Santo le empieza a enseñar que de la perspectiva de Dios, todo en su vida cuenta. Y dije, Señor, en tu fidelidad tú me has afligido. ¿Para qué? Para que yo no me aparte de ti, para que yo no olvide tus mandamientos. Regresamos al libro de Eclesiastés, el capítulo 3 y el verso 4. Y sigue diciendo, hay tiempo de llorar y tiempo de reír. ¿Sabe que no hay nada más inapropiado que reírse cuando es tiempo de dolor? No hay nada tan desapropiado como eso. En el capítulo 7, ahí en Eclesiastés, el capítulo 7, vamos a ir un poquito más adelante en el libro, en el versículo 2, Salomón escribe esto. Mejor es ir a la casa del luto que a la casa del banquete, porque aquello es el fin de todos los hombres y el que vive lo pondrá en su corazón. ¿Qué está diciendo Salomón aquí en el versículo 2? Que mejor es ir a la casa del luto. ¿Qué es la casa del luto? Es la funeraria, ¿no? Donde vamos a velar los muertos. Pero Salomón dice, es mejor ir a un funeral que ir a una fiesta, a un banquete. Nosotros diríamos, no, pastor, a mí me gusta mejor ir a las fiestas que a los funerales. Pero noten lo que está diciendo Salomón. ¿Por qué es mejor? Porque dice, el que vive lo pondrá en su corazón. ¿Sabe usted que uno puede arrestar la atención de una persona en un funeral mucho mejor que en una fiesta? Porque cuando por eso a mí me gusta predicar más en los funerales, le digo yo, que en los matrimonios, que en una ceremonia de matrimonio. Sí lo hago, pero es una ceremonia. Pero cuando predico en un funeral, tengo a un muertito ahí. Y todos saben que está muerto. Y es el tiempo cuando yo les puedo decir, ¿sabe que Salomón dice es mejor ir a un funeral que a una fiesta? Porque en la fiesta usted no piensa de la eternidad. En la fiesta, en el banquete, usted solamente piensa en ¿qué? En satisfacer. Pero en el funeral, todos los que están sentados ahí, le digo, usted sabe que un día usted va a estar ahí.
Igual como la persona que ha fallecido. Salomón dice, todos los que viven lo ponen en su corazón, saben que van a morir. Verso 3 dice, mejor es el pesar que la risa, porque con la tristeza del rostro se enmendará el corazón. El corazón de los sabios está en la casa del luto, mas el corazón de los insensatos en la casa en que hay alegría. O sea, a los que no les interesa y no les importa el tiempo que viene para todos de luto, sino simplemente buscan cómo entretenerse, cómo sentirse bonito, cómo Salomón dijo en el capítulo 2 de Eclesiastés, el placer. Busqué todo esto, pero fue vanidad. Pero dice el corazón de los sabios, aquellos que realmente piensan en las cosas como son, dice, piensan en ello. Un día yo voy a estar ahí también. Yo te digo esta mañana, ¿tú has pensado de eso? ¿Cómo vives tu vida bajo el sol? Y quizá digas, pues, no tiene mucho sentido. Pero el Señor te está diciendo que un día tú y yo tendremos que pasar por ese tiempo que para todos es un tiempo que a todos nos llega, que es un tiempo para morir. Tiempo para llorar en vez de un tiempo para reír. Ahora, eso no quiere decir que siempre tenemos que vivir nuestra vida, como digo, en luto, no. Porque también dice, hay un tiempo de reír. Hay un tiempo apropiado para la risa. Pero en el tiempo de luto no es el tiempo apropiado. Pero hay un tiempo apropiado para ello también. Porque bajo el sol a todos nos llegan esos tiempos. Verso 5. Hay un tiempo de esparcir piedras, tiempo de juntar piedras. Hay tiempo de abrazar y tiempo de abstenerse de abrazar. Hay tiempo de buscar y tiempo de perder. Hay tiempo de buscar, tiempo de perder, tiempo de guardar y tiempo de desechar. Hay tiempo de buscar. Hay tiempo de poder recibir o ganar cosas, pero también hay tiempo de ¿qué? De perder. Hay un tiempo de perder. En Proverbios capítulo 15, verso 27, Salomón dice, alborota su casa el codicioso, mas el que aborrece el soborno vivirá. El que aborrece el ¿qué? El soborno. Dice, vivirá. Es un principio espiritual. Hay un tiempo de ganar, pero no ganando siendo sobornado. Si tú tienes que ganar, cuando alguien tiene que hacer algo injusto para que ganes, no has ganado. Por eso la Escritura dice, hay tiempo de ganar, pero también hay tiempo de perder. Uno de mis mentores hace muchos años me dijo, yo prefiero perder obedeciendo a Dios que ganar desobedeciéndolo. Por eso dice aquí que el sabio aborrece el soborno y por lo tanto vivirá. Y a todos nos llega ese tiempo cuando tenemos que decidir si vamos a perder por obedecer a Dios o preferimos ganar desobedeciéndolo. Que al final, me dijo mi mentor, si desobedeces a Dios y ganas temporalmente, al final con Dios pierdes. Y el que pierde con Dios, pierde en gran manera. En el Salmo 15, verso 4, David nos dice, aquel que a cuyos ojos el vil es menospreciado, dice, pero honra a los que temen a Jehová, hablando del hombre justo. El que aún jurando en daño suyo, no por eso ¿qué? Cambia. Hay tiempo de perder, dijo Salomón. Dice aquí David que aún jurando en su daño, no por eso cambia. Está diciendo cuando nosotros damos nuestra palabra, cuando hacemos un juramento,
y luego nos damos cuenta que habiendo hecho eso vamos a perder. ¿Qué hacemos? David dice, aquel hombre justo es aquel que hace un juramento, da su palabra, firma el documento, hace lo que hace, y luego al saber que va a causarle no ganancia, sino va a perder, dice, no cambia. ¿Por qué? Porque dio su palabra, porque es una persona de integridad. ¿Y cuántos de nosotros nos ha pasado eso? ¿O hemos llegado a esa situación? ¿Qué hemos hecho? Hemos dicho, bueno, es lo que dije, di mi palabra, o tratamos de alguna manera de hacer algo que deshonra no solamente nuestra palabra, sino a Dios, que decimos que servimos. Y sigue diciendo en Eclesiastés 7, verso 7. Hay tiempo de romper, tiempo de coser, tiempo de callar, tiempo de hablar. Hay tiempo de amar y tiempo de aborrecer. Diga alguien, tiempo de aborrecer. Hay tiempo de amar y tiempo de obedecer. ¿Será verdad que hay algún tiempo apropiado para aborrecer, o la otra palabra es odiar? Dios piensa que sí. Vea conmigo en Proverbios capítulo 6 y verso 16. 6 cosas, ¿qué? ¿Qué dice? Aborrece, odia Jehová. Porque hay tiempo para odiar. Aún 7 abomina su alma. Los ojos altivos, la lengua mentirosa, las manos derramadoras de sangre inocente, el corazón que maquina pensamientos inicuos, los pies presurosos para correr al mal, el testigo falso que habla mentiras y el que siembra discordia entre hermanos. Ahora, estas no son cosas que a Dios no le gustan. No, Dios las odia. Dios aborrece estas cosas, dice. Entonces, si Dios aborrece la maldad, ¿qué debemos hacer nosotros? ¿Sabe que la Escritura nos dice, habiendo tiempo para odiar? En Romanos capítulo 12, verso 9, Pablo dice, el amor sea sin fingimiento. ¿El qué? El amor. No se finja el amor. Y luego dice, aborrecer o odiar lo malo y seguid lo bueno. Puede ver aquí en esta oración 2 cosas interesantes, el odio y el amor. Y se habla de la misma persona, del creyente, que tu amor no sea fingido, no finjas el amor, odia lo malo. ¿Que una persona amorosa puede odiar? Dios, que es el Dios del autor, el autor del amor, Él odia, lo acabamos de leer. Dios aborrece esto, Dios odia esto. Y si tú estás envuelto en alguna de esas cosas, ¿qué crees que es la actitud de Dios hacia ello? Es un odio, es un aborrecimiento. Y dice aquí, cuando amas, ames sin fingir. Y a veces pensamos que porque amamos o debemos amar, que el odio se elimina. No, el odio se dirige hacia lo malo, hacia lo inicuo. Dios odia la maldad. Y dice ahora, sigue lo bueno. En Hebreos capítulo 1 y el verso 9 leemos de Jesús, hablando de Cristo aquí, dice, has amado la justicia y aborrecido la maldad. Cristo aborrece la maldad, por lo cual te ungió Dios, el Dios tuyo, con óleo de alegría más que a tus compañeros. ¿Sabe? Una persona puede odiar, escúcheme, la maldad,
como Dios la odia, y ser una persona de alegría, ungido con el Espíritu de Dios. ¿No son contradicciones? Porque es la demostración de una actitud completa de quién es Dios. Dios es un Dios de amor, pero Él, para poder ser un Dios verdadero de amor, tiene que odiar aquello que es malo. Y nosotros se nos ha llamado a ser como Él. ¿Sabe que en Proverbios 8:13 la palabra de Dios nos dice que odiar la maldad es temer a Jehová? El que teme a Jehová odia la maldad. Y si tú no odias la maldad, si la maldad tú la recibes como si fuera algo especial, es porque no temes a Dios. Claro. Pero si tú temes a Dios, vas a odiar aquello que Dios odia. ¿Y por qué debemos odiar? ¿Por qué hay tiempo de odiar? Dice de aborrecer. Porque la maldad la debemos aborrecer, la maldad la debemos odiar, porque la maldad es destructiva a todo lo que es bueno. Y por eso Dios nos dice que bajo el cielo, el principio es, hay un tiempo para aborrecer. Y sigue diciendo, vamos a regresar a Eclesiastés ya para terminar este. En el verso 8 una vez más, tiempo de amar, tiempo de aborrecer, tiempo de guerra, tiempo de paz. ¿Qué provecho, dice Salomón, tiene el que trabaja en aquello en que se afana? Yo he visto el trabajo que Dios ha dado a los hijos de los hombres para que se ocupen en él. Y note esa expresión en el verso 11. Todo lo hizo hermoso en su tiempo y ha puesto eternidad en el corazón de ellos, sin que alcance el hombre a entender la obra que ha hecho Dios desde el principio hasta el fin. Dios hace todo hermoso en su tiempo. El Dios trascendiente, el Dios que trasciende todo, el Dios soberano que todo controla, ha hecho todo hermoso, dice, en su tiempo, porque todo tiene un tiempo bajo el cielo. Esta es el equivalente de lo que Pablo dijo en Romanos 8:28 en el Nuevo Testamento. Es el equivalente del Nuevo Testamento donde Pablo dice en el verso 28, y sabemos que a los que aman a Dios, ¿qué dijo? Todas las cosas les ayudan para bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Note esa expresión, todas las cosas. ¿Cuántas cosas? Todas. Porque todas importan, todas tienen significado. Todas las cosas en nuestra vida ayudan, dijo, para los creyentes, para los que aman a Dios, ayudan para bien. Y Dios ha hecho todas las cosas hermosas en su tiempo. Y por eso Salomón, escribiendo esto, nos dice, para todo bajo el cielo hay un tiempo, hay una hora para todo. Y luego nos da el desglose ahí, tiempo para hacer todas estas cosas que hemos brevemente considerado. Todas las cosas en nuestra vida importan, porque el Dios soberano y eterno está obrando en nosotros. Y Él está obrando todas las cosas para nuestro bien. Dice, pastor, aún las cosas, cuando Dios destruye cosas en nuestra vida y nos corrige, sí. En tu fidelidad, David dijo, tú me has afligido. ¿Tú aprecias eso de Dios? Que Él como padre, como hijo te trata y te corrige, te bendice y te frena en ciertas cosas porque Él es fiel para tu vida. Dios ha marcado el tiempo para todo en nuestra vida, un tiempo apropiado. Y si tú y yo aprendemos a vivir en fe, aún en esos tiempos, escúchame, vamos a experimentar lo que nos dice aquí en una manera profunda, en el verso 11, la última parte.
Él ha puesto la eternidad en el corazón de ellos. Dios ha plantado en cada creyente, escúcheme, una prueba de la eternidad en nuestros corazones. Por eso cuando Salomón empieza a hablar acerca de las cosas en el capítulo 1 y capítulo 2, y todo es vanidad, y veía la sabiduría, pero los sabios luego crean todas estas cosas y luego tienen que dejárselas a unas personas que son necias. Eso es dolor. Decía ahí, me esfuerzo por entender, por indagar, por crecer en sabiduría, y luego me voy a morir como el necio que no hace nada, también se muere. Pero en el capítulo 3 llegamos donde hay tiempo para todo, y Dios ha hecho todo, escúcheme, hermoso en su tiempo. Y Él ha puesto eternidad, una prueba de la eternidad en tu corazón. Por eso tu vida no debe de ser vivida en una manera insignificante, en una manera, como dijo Salomón, ¿verdad?, en vanidad. No es vanidad. Y cuando te sientas tú como que no sé qué vale mi vida, aquí estoy, acuérdate, tus palabras importan, tus pensamientos importan. Tus acciones importan. Porque el Dios que te dio vida, Él ha puesto una prueba de la eternidad en tu corazón. Y decimos, tenemos un Dios que aunque nosotros no entendamos todo lo que sucede bajo el sol, Él lo entiende. Y Él ha hecho todo lo que aún nos pueda suceder en nuestra vida hermoso en su tiempo. Porque Él que está trayendo todo y lo está obrando para crear algo hermoso en tu vida y en la mía. Y cuando tú puedes entender eso, tú puedes tener paz. Tú puedes vivir en paz tu vida. Dios tiene mi vida en sus manos. Yo te hago esta pregunta porque para todo hay, dice, hora bajo el sol. Todo tiene su tiempo. Yo te hago esa pregunta. ¿Qué hora es para ti en tu vida, en tu matrimonio, en tu familia, tu negocio? ¿En qué sazón de tu vida estás? Dios ha puesto esa prueba de la eternidad en tu corazón para que tú vivas para Él. No para las cosas que son vanidad bajo el sol, como dijo Salomón. ¿Para qué vas a vivir? ¿Y para quién vas a vivir? ¿Para ti? ¿Para la sabiduría? ¿Para el placer? ¿Para lo que tú puedas adquirir? No. Tenemos que vivir para aquel que dio su vida por nosotros. Y quiero terminar con esto. ¿Sabe que vivimos en el tiempo, pero vivimos para la eternidad? Y todo creyente debe saber eso. A todos nos llega el tiempo cuando tenemos que partir de aquí. Por eso no debemos de estar viviendo solo para este mundo. Tenemos que vivir con nuestra mirada hacia la eternidad. Y ese sabor que Dios ha puesto en el corazón de cada creyente, Él puso la eternidad. Nadie quiere morir. Pero ¿sabe qué? Jesús nos dijo, la muerte no es el fin. Él nos dijo, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque muera, vivirá. Y el que vive y cree en mí jamás morirá eternamente. Esa es la prueba de la eternidad. Ese es el sabor que yo gusto en mi corazón cuando digo, Dios ha planeado algo más que lo que vivimos aquí. Así que ahora es en tu vida. Sabe que terminando con la misma analogía que empecé, el juego de fútbol, a mí me gusta el fútbol, quizá a usted no le guste, pero sea otro deporte. Y cuando está nuestro equipo perdiendo o ganando, no importa, hay varias consideraciones que nosotros o el equipo hace, porque si mi equipo va ganando por 14 puntos en fútbol, 2 touchdowns, por decir así, y quedan solamente 2 minutos para que se termine el juego, entonces el tiempo para el equipo es que decimos, no vamos a tirar más pases, no vamos a correr el balón. ¿Para qué? Para que el tiempo se acabe. Pero si estamos 2 touchdowns, ¿verdad?, en déficit, estamos atrás perdiendo y quedan 2 minutos, ¿qué queremos que haga el equipo? Que empiecen a
a tirar la pelota porque es más rápido. Entonces el tiempo que nos queda determina ver la estrategia que hacemos. Y nosotros estamos en ese tiempo cuando no sabemos cuándo el Señor va a venir, pero sabemos que la eternidad nos espera. Usted puede ser adolescente, puede tener 15 años. Y mi pregunta para ti es, ¿para qué estás viviendo? O quizá pueda estar en media vida, tenga 40 años. Mi pregunta es la misma. ¿Para qué estás viviendo? O podamos tener 70, 80 años en la última parte del juego de nuestra vida. Y haciendo la pregunta, ¿qué hora es? Ya viene el tiempo donde tengo que partir. ¿Qué voy a hacer? ¿Para quién voy a vivir? ¿Para mí o para Cristo? Ve, cada uno de nosotros tenemos que contestar esa pregunta. Porque si tú dices, bueno, yo tengo 18 años y todavía estoy en el primer tiempo del juego. I'm in the first quarter. Pero ¿qué te garantiza que vas a llegar al cuarto tiempo? Nada. Porque puedes partir mañana. Uno no tiene que estar viejo para morir, puede morirse joven. Entonces la pregunta aplica para todos. ¿Para qué voy a vivir? Si mis años ya son pocos los que me quedan, la pregunta es más relevante. ¿Para qué voy a vivir? Si ya estoy en lo último del tiempo, ¿qué debo hacer? Pablo dijo, para mí el vivir es Cristo. Y el morir es ganancia. Él sabía, voy a morir. Si el Señor tarda en venir, yo voy a morir. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a vivir para Cristo. El tiempo que me queda. Y seas joven o seas anciano, yo te digo este día, todo tiene propósito. Tu vida, todo tiene propósito bajo el cielo. Para todo hay un tiempo. Y léelo, ve y regresa ahí y léelo otra vez. Y vas a ver, tiempo para nacer, tiempo para morir, tiempo para ganar, tiempo para perder. Tiempo para amar, tiempo para odiar. Todo tiene un tiempo. Voy a vivir para Cristo porque el tiempo que me queda, yo quiero que mi vida le glorifique a Él. Inclina tu rostro conmigo esta mañana. Señor, muchas veces vivimos rutina en nuestra vida. Vidas habituadas a la rutina. Como dice la definición, sin inspiración. Pero tú no quieres que vivamos así. Porque todo lo de nuestra vida importa, nuestras palabras, nuestros hechos, nuestros pensamientos. Y tú nos has dicho, Señor, que todo tiene su tiempo y tú has hecho todo hermoso en su tiempo. Ayúdanos para creerlo. Tú has puesto la eternidad en nuestros corazones. Porque este mundo no es nuestro hogar final. Estamos pasando por aquí solamente. Y si olvidamos, Señor, que tú tienes propósitos eternos para nosotros, viviremos la vanidad de la vida que Salomón describió en estos capítulos 1 y 2. Una vida solamente bajo el sol de labor y de vanidad. Pero tú no nos creaste para eso. Tú pusiste esa chispa de la eternidad, esa prueba de la eternidad en nuestros corazones. Y yo pido, Señor, que cada persona esta mañana te diga, Señor, aquí está mi vida, úsala. Ayúdame para no vivir mi vida en vanidad. Yo no sé cuánto tiempo tú has asignado a mi vida. Dígale al Señor, pero todos los años que tú me des, yo los entrego a ti, Señor. Úsame. Que mi vida sea, Señor, vivida en tal manera que todo lo que yo hago en mi vida que importa te traiga a ti gloria y honra. Perdónanos, Señor, si hemos despreciado los tiempos cuando tú has tratado con nosotros en fidelidad y no nos ha gustado, pero aquí estamos todavía con fe en ti.
En tu fidelidad tú nos has afligido porque nos amas. Tú corriges a todo hijo que amas. Te pido, Señor, que podamos este día reconocer qué importante es que te obedezcamos en todo. Y Señor, llévanos de este lugar con ese pensar: la vida vale y importa porque tú nos las has dado. El tiempo de nuestra vida tú nos los has otorgado, y sea el que sea, los años que tú nos des, glorifícate, Señor, en mi vida. Te pido esto en el nombre de Cristo, y a ti sea toda la gloria y la honra, Padre. Amén y amén.